At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. ¿Por qué nos suicidamos? Reflexiones para la prevención y el abordaje del suicidio como problema social. Es terrible. Dentro de mí estoy gritando como un animal acorralado, pero nadie me hace caso. Si tuviera brazos, podría matarme. Si tuviera piernas, podría correr. Si tuviera voz, podría hablar, y mi voz me haría compañía. Podría pedir ayuda, pero no puedo hacer nada. Nadie oye mis gritos, y sin embargo, tengo que hacer algo porque no sé cómo poder seguir viviendo así. Hola, mi nombre es Daniel López, soy psicólogo y coordinador de Papageno.es. También soy responsable del Grupo de Psicología y Conducta Suicida del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Empecé mi intervención leyendo un párrafo de Johnny cogió su fusil, la novela que Dalton Trumbo escribió en 1939. Esta novela, que llevó al cine el propio autor, es probablemente uno de los alegatos antibelicistas más destacados de la historia de la literatura y el cine. Quizás pueda parecer paradójico que inicie mi intervención con este manifiesto de defensa de la eutanasia. El libro narra la historia de ficción de un soldado que perdió los brazos y las piernas y parte de la cara por la explosión de un obús durante la Primera Guerra Mundial. Queda ciego, sordo y mudo e incapaz aparentemente de comunicarse con el exterior, pero plenamente consciente. Solo puede mover un dedo con el que, gracias a la ayuda de una enfermera, acabará aprendiendo a comunicarse. Todo un ejemplo, esto último, de humanización de la atención sanitaria. Al margen del interés primario del autor al escribir esta novela, siempre me ha impactado este libro por su crudeza. Incluso la película se llegó a realizar en blanco y negro y sin artificios musicales ni de ningún tipo. Sin embargo, creo que no deja a nadie indiferente. Nos conecta con una realidad a la que todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión: la soledad extrema. Detrás de esta soledad pueden estar las claves para entender el fenómeno suicida como problema esencial de la existencia humana. El suicidio es un reto de salud pública complejo, multicausal y prevenible. Por lo tanto, puede parecer en primera instancia un poco osado intentar responder a la pregunta que da entrada a esta intervención. Parece lógico pensar que cada suicidio tiene unas causas intrínsecamente diferentes, y seguro que es así si nos atenemos a los factores de riesgo y los precipitantes que provocan la acción última. Pero seguro también que no es tan diferente si nos acercamos al fenómeno desde los puntos comunes detrás de cada conducta suicida. Además, este fenómeno tiene similitudes con otros problemas de estados emocionales que afectan a la salud mental, como por ejemplo el consumo de drogas. Los factores de riesgo en sí no pueden explicar la conducta suicida, aunque pueden ayudar a anticiparla. Las personas afrontamos los problemas de diferentes formas. Dos personas pueden pasar por circunstancias parecidas y mientras una pensará en el suicidio, otra buscará otros recursos más adaptativos. Para intentar responder la pregunta abordaremos brevemente 4 conceptos diferentes: la motivación de filiación, la motivación de poder, la desesperanza y la indefensión aprendida. Hay 2 motivaciones esenciales descritas por David McClelland que están estrechamente relacionados a nuestra supervivencia. Por un lado, nos encontramos con la motivación de pertenencia, que podría ser la responsable de las conductas de cooperación. La motivación de poder, sin embargo, podría estar en el origen de las de competición.
Este tipo de motivaciones son compartidas por todos. La salud emocional pasa por sentirnos integrados en un grupo y sentirnos importantes dentro de éste, o sea, de tener cierta capacidad de influencia o poder. Imagina ambas motivaciones como dos dimensiones de tipo emocional. La motivación de filiación tendría entonces dos polos. Por un lado, la soledad, y frente a ella, una sensación de unidad plena con el grupo. La de poder, en su polo más negativo, supondría sentirse inferior, poco válido, un estorbo para los objetivos del grupo. Muchas personas contactan frecuentemente con estas emociones más negativas. Recuerda que en español la palabra soledad también tiene una acepción con sentido positivo. En este caso nos referimos más al concepto de separatidad de Erich Fromm, como conciencia de individualidad, fuente de toda angustia según este autor. En el caso del poder nos ocurre a la inversa. Nuestra cultura le atribuye un sentido peyorativo. No se puede negar, sin embargo, que la capacidad de influencia dentro del grupo es una característica útil y adaptativa. Siguiendo el ejemplo del protagonista de Johnny cogió su fusil, será fácil entender su sentimiento de soledad e inutilidad, y por lo tanto sería más comprensible la idea de acabar con su vida. Pero no siempre ocurre así. De hecho, en este caso, la realidad superará la ficción, como veremos al final de esta grabación. ¿Qué diferencia puede haber entonces entre las personas que acaban con su vida de las que optan por buscarle un nuevo sentido? Para intentar abordar esta pregunta, recogeremos otros dos conceptos psicológicos que nos parecen de alto valor explicativo. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El primero es el de desesperanza. Aunque el autor que más popularizó este concepto fue Beck, usaremos la definición del término de 1969 de Stotland. Este autor la definió como un sistema de esquemas cognitivos con una expectativa negativa sobre el futuro. Los sujetos con desesperanza piensan que nada saldrá bien, que no tendrán éxito, ni cumplirán sus objetivos, ni solucionarán sus problemas. Pero, ¿y cuál puede ser la causa que provoque este estilo cognitivo? De esta forma llegamos al concepto de indefensión aprendida. Originalmente Seligman propuso que la indefensión es producto de la expectativa del sujeto de que sus conductas no controlan los resultados. En resumidas cuentas, que le irán mal según lo que hagan. Originalmente Seligman propuso que la indefensión es producto de la expectativa del sujeto de que sus conductas no controlan los resultados. O en resumidas cuentas, que le irá mal hagan lo que hagan. Como consecuencia, disminuye la probabilidad de emitir nuevas conductas y aparece un déficit cognitivo para aprender que sus conductas controlan sus consecuencias. Esa indefensión sería producto de un aprendizaje que provoca además reacciones afectivas de miedo y de depresión. Si sumamos estos ingredientes, es decir, un fuerte sentimiento de soledad o falta de integración social, un sentimiento de inutilidad con la sensación de no poder controlar lo que nos ocurre en la vida, y la idea de que eso jamás cambiará, encontramos un modelo para entender de forma empática qué pasa por la cabeza de una persona con conducta suicida. ¿Pero es el suicidio la única salida? Pues no. Si empezamos con un libro, acabaremos con otro. En este caso nos referiremos a La escafandra y la mariposa. Este libro cuenta una historia real con cierta similitud a la anterior. A finales de 1995, el periodista y redactor jefe de la revista Elle, Jean-Dominique Bauby, sufrió un accidente cardiovascular. Como consecuencia de este ataque, quedó completamente paralizado, pero también con plena conciencia. Padecía el síndrome denominado del cautiverio. Mientras estaba prisionero de su propio cuerpo, que denominó la escafandra,
solo podía comunicarse con el exterior mediante el parpadeo de su ojo izquierdo, que metaforizó como la mariposa. De esa forma aprendió a crear una nueva realidad con imaginación y memoria y el apoyo de la familia y los amigos. Durante su hospitalización usó un código con el alfabeto. En un tablero se ordenaron las letras según su frecuencia de uso en francés. Le iban deletreando y él asentía en las letras que deseaba usar con un solo parpadeo. De esa forma consiguió escribir este libro en forma de autobiografía. Seguro que te parece un ejemplo de vida. Pese a la fatalidad, supo encontrar un nuevo sentido a su existencia. La brevedad de mi intervención hace imposible profundizar más en este interesante libro que te invito a leer para entender también qué hace que no nos suicidemos. No quiero pasar la ocasión de concluir mi participación sin señalar la idea de que el suicidio es un fenómeno que tiene raíz social y no exclusivamente individual, y que por lo tanto requiere una respuesta de la sociedad en su conjunto. Aquellas sociedades que con mayor probabilidad provoquen emociones de soledad e inutilidad, que sean de caldo de cultivo de la desesperanza y cuyos patrones más provoquen fenómenos de indefensión aprendida, se enfrentarán sin duda a mayores tasas de suicidio. Por último, quiero agradecer la invitación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid para participar en esta actividad como forma de realizar mi pequeña aportación a este esfuerzo conjunto. Gracias y feliz día. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.